Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ahora ya estamos en el segmento de cómo vender más con Frederick Gimpel, así que le damos la bienvenida a Frederick. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal todos? Buenas tardes, qué alegre estar con ustedes un miércoles más por acá en Libertópolis. Sí, qué bueno tenerte por acá y entiendo que hoy querés que platiquemos acerca de los que no se deciden a dar el paso. Pues más o menos, hoy les quiero hablar de un viejo amigo mío, el miedo. Y este es un tema bastante importante. No existe un emprendedor que no tenga miedo, ¿sí? No existe. Y si no tenés miedo, tu sueño no es lo suficientemente grande, tu emprendimiento no es lo suficientemente grande. Pero hay miedo bueno y hay miedo malo. Y a este tipo yo lo conozco bien, el miedo. Hoy, gracias a Dios, hoy en día tengo miedo bueno. ¿Cuál es la diferencia entre miedo bueno y miedo malo? El miedo malo es el que te paraliza y no te deja ni avanzar, ¿verdad? El miedo malo es un pésimo consejero, toma el 80% de tu día y no te deja actuar, ¿verdad? Todos en algún momento vamos a experimentar ese miedo malo. Ahora, te voy a dejar el primer regalo de hoy. 98% de lo que te dice tu cerebro cuando te vende miedo no va a pasar. Yo ya pasé por ahí. 98% de las cosas que se inventó mi cerebro nunca pasaron, ¿verdad? O sea, son temores de que uno dice, y si hago esto, entonces me va a ir mal y me va a pasar esto y me va a pasar aquello, y resulta que nunca no pasa. Nunca pasa. Y tu cerebro está tratando de protegerte, por eso lo hace, pero realmente son cosas que te van impidiendo avanzar. Yo, digamos, hubo un tiempo que estuve en una situación económica difícil y yo llegaba en la noche con mi esposa y ella, una de las cosas que me encanta que hace es que me pregunta, mi amor, ¿cómo te fue hoy? Y digamos, hoy en día le hablo de cosas maravillosas y de cómo vamos avanzando en los proyectos que tenemos, y ¿verdad? Pero hubo un tiempo de mi vida en donde yo le decía a mi esposa, hoy avancé bajo fuego. Entonces, el tema de avanzar bajo fuego es avanzar aunque te estés muriendo de miedo, y no te va a pasar nada. El miedo está ahí para realmente derrotarte. Ese es el miedo malo. El miedo, habían lunes que tenía tanto miedo que me dolían las manos y me dolían los pies. O sea, yo sé lo que es experimentar miedo y no sirvió de nada. Les quiero decir aquí que ese miedo no me dejó nada. Ojalá ese miedo me hubiera contribuido a algo. Ese miedo no me dejó nada. Ahora vamos a hablar del miedo bueno. El miedo bueno me acompaña todos los días. El miedo bueno se sienta conmigo, trabaja conmigo y me dice, mira, Frederick, ¿será que ya viste esto? ¿Será que ya viste aquello? ¿No sería bueno que te levantaras y te pusieras a trabajar vos? Ese es el miedo bueno, el que te impulsa a ser mejor. Y entonces, para todos ustedes que tienen miedo hoy en día en su vida, no necesariamente el miedo de emprender, porque ahora se los voy a aterrizar a qué tiene que ver todo esto con las ventas, pero todos ustedes que están experimentando miedo, siéntense con el miedo, escuchen su miedo, validen si es un miedo bueno o es un miedo malo. El miedo bueno es como una persona histérica, hablando de todo a la vez y gritando. El miedo bueno quiere hablar con vos y te quiere advertir de algo que tal vez no has visto. ¿Y cómo lo aterrizamos esto en las ventas? ¿Cómo lo aterrizamos como empresarios? Yo creo que como empresarios tenemos una responsabilidad muy grande. Primero, a todos los que hemos creado de alguna forma empleos, y estos empleos los ocupan ahora personas que dependen de nosotros, que dependen de nuestras decisiones, que dependen de el rumbo que nosotros hemos decidido darle a la compañía. Despedir a alguien porque uno fracasa es algo bien duro, ¿verdad? Tenerle que decir a tus empleados, mira Jorge, no lo logré, te tengo que dejar ir, y quebramos. Desgraciadamente no lo logré. Ese es un miedo bueno. Y la forma de lidiar con este miedo bueno es siendo mejor cada día. Tenía yo como 14 años, una vez que le pregunté a mi papá cuál era el secreto de la vida. Estábamos teniendo una tarde filosófica ahí en el puerto. Y mi papá me dijo que tenía que estar preparado. Me dijo, si estás preparado para todo, no vas a tener miedo. El problema es que nunca estás preparado para todo, pero es tu responsabilidad prepararte. Entonces, si ustedes tienen miedo, escuchen el miedo. Escriban en un papel sus miedos y váyanlos venciendo uno a uno. Les voy a contar, a mí me da miedo tomar una mala decisión.
Y en mi empresa, yo soy el que tomo las decisiones. Entonces, ¿qué hago yo para no tomar una mala decisión? Pues me informo, pido consejo, escucho consejos y después de tener la mejor información posible, pues tomo la mejor decisión posible, porque lo que no te puede pasar es que el miedo no te deje tomar decisiones y entonces sí vas a perderlo. Y a mucha gente le pasa. Hay mucha gente allá afuera, hay gente que me está escuchando ahorita que quisiera emprender pero tiene miedo. Entonces ese miedo, apúntalo en una hoja, hace un listado de miedos a vencer y andalos venciendo. Si no en un 100% de certeza, con un buen porcentaje de certeza. Y entonces ahí vas a decir, bueno, sí, ok, existe la posibilidad de que yo quiebre, pero en estos momentos, como están las cosas, tengo un buen producto, estoy vendiendo, está dado el suministro, tengo mis canales de distribución, así que tal vez en un 70-80% no veo que eso vaya a pasar. Así que gracias, miedo, te voy a archivar y nos vemos la semana entrante. Y vamos a hacer una revisión otra vez la semana entrante. Y así funciona mi cerebro, tal vez les sirve. Siguiente miedo. Ok, el miedo a que me caiga la SAT. Muy bien, miremos el miedo a que me caiga la SAT. Ok, llevo mi contabilidad al día, llamo a mi financiero y le digo, vos, la contabilidad kosher, ¿verdad? Sí, todo está perfecto. Va. ¿Estás seguro? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿sabes qué miedo? Gracias. La contabilidad está al día. Nos vemos la semana entrante. Y así nos vamos. Pero eso lo resolves teniendo un buen contador. Sí, pero a ver, ¿cuántos de ustedes les da miedo creer que tienen un buen contador y darse cuenta de lo contrario? Porque ha pasado en muchas empresas. Vos crees que tenés un buen contador y realmente te está robando. Sí, y robar sería tal vez el caso extremo. Pero yo lo he visto muchas veces. Vos. pero sí, yo he visto muchos casos donde... Es incompetente. Sí, resulta que llega a la SAT y los libros, a ver, y los no sé qué, a ver, y todos los documentos, a ver dónde están. Entonces... Sí, perfecto. Va. Entonces, ¿quién aquí tiene miedo? Que escríbanos el que tiene miedo que lo audite la SAT. Pero bueno, ¿cómo se va esto? Teniendo todo al día, entrenándote de tal forma que sepas que la gente que te está llevando la contabilidad es competente y para eso hay que entender de contabilidad. Y entonces, lidias con ese miedo y lo archivas. Miedo a poder seguir vendiendo, poder seguir produciendo. Entonces miras cómo están tus canales bajo los cuales estás comprando y así te vas. Entonces ese es un miedo sano. A mí también me da miedo, les quiero contar, me da miedo que me superen tecnológicamente, que salga una empresa que hace lo mismo que yo pero lo hace mejor. Eso se llama un acto disruptivo, disruption. Que me hagan eso a mí me da miedo. Me da miedo no ver venir yo la disrupción, la verdad, les confieso. Y entonces trato de... A mí me gusta mucho el arte de la guerra de Sun Tzu. Y ahí dice que el general de guerra en tiempos de paz se ataca a sí mismo. Entonces tomen un tiempo, atáquense a sí mismos y asegúrense de que no hay una forma mejor, más barata y más eficiente de hacer lo mismo que ustedes están haciendo ahorita. Porque alguien lo va a encontrar. Y entonces les va a hacer la disrupción y se acabó su negocio. Eso a mí me da miedo. Entonces, eso es, en otros términos, afilar el hacha. Seguir siendo mejor, seguir mejorando el modelo de negocio. Y ustedes saben que con la empresa que tengo actualmente me pasó algo. Yo encontré la forma de hacerlo, pero ha mutado tanto durante el tiempo que y en base a miedo ha ido mutando, cada vez encontrando mejores formas de hacer esto de las inversiones en energía eléctrica, de tal forma que nadie me vaya a salir adelante, porque a mí me gusta mi negocito y me gusta el espacio que estoy. Hay un amigo mío que es un empresario que tiene dinero, él tiene una frase divertida que dice: me gusta tu negocito. Qué miedo que él te diga me gusta tu negocito. Eso quiere decir, te voy a contar, te voy a decir, te voy a poner la competencia, ¿verdad? Porque me gusta tu negocito. Entonces, a mí me da miedo que a alguien le guste mi negocito y yo no me pueda defender. Entonces, también le invierto mucho a ese tema, a estar siempre en la vanguardia, estar estudiando, estar viendo de qué forma puedo hacer mejor mi producto, mejor la forma como lo hago. Entonces, todos estos son buenos miedos. Y aquí le pregunté yo a una persona, a un gran empresario, este sí es millonario en dólares, grande, ¿verdad? Y tengo el gusto de considerarlo mi amigo. Y le dije, mira, ¿alguna vez se va el miedo? Y me dijo, no, nunca.
O sea, el día que se vaya el miedo, preocúpate porque dos cosas te pueden estar pasando. Algo no estás viendo y sí van a venir por vos. O tu sueño dejó de ser grande y ya estás viviendo en un área de confort. Entonces, esa es una decisión que eventualmente se toma y se llama retiro, ¿sí? En el momento en que ustedes se retiren, porque ya tienen activos, ingresos pasivos que los van a mantener el resto de la vida bien y se van a dedicar a ver ardillas con su esposa, que les cuento que es un sueño mío. Yo en algún momento me voy a retirar y me voy a dedicar a ver ardillas con mi esposa, a pasear de la mano, a pasear al chucho, no sé, a disfrutarnos a los nietos que todavía no tenemos, gracias a Dios, pero ese va a ser una decisión consciente. Ahora, mientras yo sea la cabeza de la compañía y no haya entregado esto, el miedo me tiene que acompañar o me preocuparía mucho. Que al final son básicamente es precisamente, cabal, hace poquito veía una película y le preguntaban a una cantante, bueno, y se te quitan los miedos, y ella contaba de una vez incluso que en un concierto, hasta lo dijo, cuculéenlo ahí, van a ver, y resulta que se me olvidó la letra de la canción que estaba cantando, y eso que yo la escribí, decía. Ah, sí. No, y a ver, los deportistas tienen miedo. A mí me encanta un video de Mike Tyson donde él habla del pavor con el que él llegaba y empezaba a caminar hacia el ring, y cómo conforme él se acercaba al ring mentalmente vencía el miedo, y él decía, cuando yo me subo al ring soy un dios, pero cuando empiezo a caminar estoy muerto de miedo, y digo, será hoy el día. Y a Mike Tyson lo noquearon, pues. Y entonces, a ver, ¿te da miedo que te despidan? A mí me despidieron, seguid respirando. El problema es que el miedo te deje actuar. ¿Te da miedo quebrar la empresa? Yo ya lo hice un par de veces, no pasa nada, simplemente seguí adelante, porque la muerte está en quedarse paralizado de miedo. Eso es lo que mata. Vos sabes que a mí me despidieron de mi primera práctica. No, hombre, de una práctica. Sí, y ¿cómo se llama? Y aprendí mucho, pero adicionalmente realmente fue una bendición, porque resulta que conseguí otra práctica que era mucho mejor y era en el área en que realmente me iba a gustar después. Pero eso no lo sabía mientras estaba, claro, mientras estaba en la primera, pero así fue como empezó mi carrera laboral. Y al final tal vez fue Dios cerrando una puerta y abriéndote otra, porque miren, eso pasa. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos a veces no vemos la bendición que está en el rechazo que tuviste. Yo hoy en día digo, menos mal, no me salieron los negocios que intenté hacer. En ese momento lo pasé mal. Yo me acuerdo... A mí, yo estaba buscando trabajo y me dieron un trabajo, no me lo ofrecieron, me lo dieron y me confirmaron que empezaba el lunes. Era como jueves y llamé todo contento a mi esposa y me lo quitaron el sábado. ¿Sí? El sábado me llamaron y me dijeron que siempre se habían decidido por otra persona. Al día de hoy no lo entiendo, pero te sé decir algo, qué bendición, o no estaría donde estoy ahorita. Pero en ese momento... me dio miedo, no lo entendí, me dio frustración. Yo me acuerdo que me senté en una banqueta a pensar de la vida y son golpes duros, pero si uno sigue caminando con fe, y no me les voy a poner religioso, pero si uno sigue adelante con fe, se da cuenta que siempre viene algo mejor. Mi papá, que murió a sus 87 años, él siempre dijo, hasta en sus últimos días, lo mejor está por venir, y así vivía él. Entonces yo sí creo que podemos avanzar con miedo. El tema del miedo, el miedo es un pésimo consejero si a ustedes lo dejan paralizarlo. Ahora, hay un tema acá y es acariciar miedos. Este es un término psicológico. ¿Qué es acariciar miedo? Es cuando uno viene, escucha un miedo durante 5 minutos y 5 horas después seguís en el mismo miedo. Ahí estás acariciando el miedo. Ya el miedo tomó tu vida, ya el miedo tomó tu día, y entonces ya solo toda tu vida se trata del miedo. El miedo, ustedes se tienen que permitir escucharlo cierta cantidad de minutos. A mí me gusta 3 minutos. Yo lo decidí. O sea, miedo, tenés 3 minutos para matarme del miedo y después te vas a tu esquina y te sentás porque tengo trabajo. Entonces contame cómo está la cosa. Tenés 3 minutos. Va, se te terminaron los 3 minutos y no te oí decir mayor cosa. Entonces no tenés razón, anda, sentate. ¿Va? Pero es bueno. Y yo siempre digo que en mi cerebro hay un comité, fíjate, Jorge. Son 12 tipos hablando a la vez. De los 12, 11 están a cargo de venderme miedos. ¿Sí?
miedo a que me humillen, miedo a que me despidan, miedo a perder mi trabajo, miedo a quebrar, miedo. Y hay uno que es el Chief Executive Officer de mi cerebro, que es el encargado de oírlos a todos y mandarlos a sentar. Entonces, si ustedes tienen miedo hoy en día, si estás pasando por una situación difícil, por favor, no escuches al miedo más de lo que te corresponde escuchar, lo que deberían de ser 3 minutos. Y al final, pienso que, como bien lo dijiste, pues todos enfrentamos este tipo de temores y miedos, pero al final realmente el que lo convierte en negativo o positivo, como mencionabas, es la decisión que uno toma, ¿no? Al respecto. Al final de cuentas, este es el regalo. El miedo, señores, es combustible para la vida. Si ustedes no lo están viendo así, es porque le están echando el miedo en el tanque equivocado. El miedo tiene que ser combustible que los ayude a salir adelante. Quemen el miedo como combustible para ir más rápido, para ir más lejos, para ir mejor, ¿verdad? Entonces, el miedo va en el tanque de combustible y ahí se quema, ¿sí? Si ustedes empiezan a poner el miedo como agua para tomar, eso es lo que mata. Así de fácil. Quemen su miedo como un combustible para ir más rápido, para ir más alto, para ir más lejos, para ir mejor, para demostrarse a ustedes mismos que pueden ir avanzando. Ahora, ustedes vencen el primer miedito y les digo la verdad, a mí ya no cualquier demonio me asusta y sin embargo sigo teniendo miedos, ¿verdad? Entonces, conforme vas avanzando y vas venciendo miedos, no te preocupes, van a seguir viniendo y cada vez más grandes, ¿verdad? Porque el miedo va de acuerdo a tus logros, pero igual se va al tanque de combustible y lo seguís quemando y seguís avanzando y seguís siendo mejor cada día, de tal forma que el día de mañana te retires con tu esposa y se sienten los dos a ver ardillas. Y al final, uno de los principios básicos que uno debe de aprender es de que siempre va a tener uno siempre va a tener uno temores que vencer, pero precisamente la diferencia está en si lo haces o no, ¿no? Sí. Porque la mayor parte de personas lamentablemente se deja, como decís, se pone a acariciar los miedos y al final hasta le gustan los miedos, pero le gustan porque no. Hay gente que vive de tener miedo y otra cosa. Miren, hay gente que le pagan para vender miedos. Todos los cobradores de deuda que lo llaman a uno, porque yo también pasé por ahí, son vendedores de miedo, ¿sí? No compren el miedo, simplemente vean las cosas por su valor objetivo. Tienen una deuda, enfréntenla y páguenla. Pero si ustedes se quedan escuchando todas las cosas terribles que les van a pasar, que no pasan, tomando decisiones en base al miedo. Y eso es lo que yo les quiero dejar, por favor. No tomen decisiones en base a miedo, tomen decisiones en base a información. Libérense del miedo para poder avanzar y tomar decisiones, pero sepan que el miedo los va a seguir acompañando. Eso es natural. Todos vamos a seguir teniendo miedo, pero tomen decisiones desde un punto de sabiduría, desde un punto de preparación, de información, y así se quema el miedo. Y el día de mañana le decís, vos, miedo, gracias. Ustedes saben que si yo no fuera por ciertos miedos, no tendría la empresa de inversiones solares la forma que tiene hoy en día. Esa empresa la sigo haciendo mejor en base a escuchar mis miedos y decir, gracias, no se me había ocurrido. Y justamente yo mañana tengo una reunión muy importante porque un miedo me sugirió una cosa y resultó ser una gran idea. Pero gran idea, ¿verdad? Y que está saliendo del miedo. Entonces, pero hasta ahí, o sea, yo el miedo le dejo que me contribuya a qué es lo que está pensando y ya después dije, vos miedo, de verdad, estrellita para vos. ¿Va? Y miedos, aprendan de este miedo que me dejó algo bueno, ¿verdad? Pero ya, o sea, puede haber un miedo que los catapulte muy lejos. Entonces sepan cómo se usa el miedo y sepan cómo se cataloga el miedo y sepan para qué sirve y sobre todo sepan cómo se quema. Gracias, Frederick. Y al final, a la frase a la que quería llegar yo es precisamente de que y esto dicho por, ahorita no me recuerdo quién fue el de la frase original porque la han ido modificando, pero de que de que la diferencia entre los cobardes y los valientes no era de que no tuvieran miedo, sino que el que tenía el valiente, a pesar de los miedos, seguía adelante, mientras que los cobardes se dejan vencer por el miedo.
Totalmente. Y te digo algo que le quiero agregar a esa frase porque cabal la venía pensando ahorita en el carro. Se vale ser cobarde de vez en cuando, ¿sí? Solo sabe que mientras vas a estar siendo cobarde estás perdiendo dinero. Es lo único que te quiero dejar. Pero si le vas a ser cobarde, órale, pero lo que no se vale es ser cobarde un año, ¿verdad? Pero si te vas a tener tus 3 días de cobarde, no te agarres a palazos, a todos nos ha pasado. Lo único es vencer eso. El tema que yo les decía, de que yo le decía a mi esposa, avancé bajo fuego, era porque para mí lo más importante es avanzar. Yo no puedo terminar mi día y sentir que no avancé, eso me da miedo. Y el miedo a no avanzar tiene sus fundamentos. El tiempo a mí se me está terminando, a vos se te está terminando y a todos se nos está terminando. Y si seguís avanzando con todo y el miedo, llega un día en que tu vida te va a gustar muchísimo. Porque has vencido tantos miedos, has avanzado tanto que estás en un buen lugar. Yo ahorita estoy en un buen lugar y entonces el hecho de no avanzar me hace sentirme que me estanqué ese día, ¿sí? Hay un libro de Matthew McConaughey, que es un actor. Y ahí leí un libro lleno de anécdotas, pero esto me dejó y esto te quiero dejar. Gánate tus sábados, ¿sí? Eso es lo que él dice. Earn your Saturdays. O sea, yo a veces estoy el sábado tranquilo, disfrutando de la familia, de un viaje de pesca con un amigo, viendo un partido de fútbol, que ahorita está de moda. Y digo, tengo el derecho de estar acá porque avancé mucho esta semana. Entonces, miedo, se van a la esquina, voy a ver fútbol. Ahorita no. Sí, pues, o sea, al final, que precisamente los momentos de ocio, de solaz, de estar con la familia y todo, son, en este caso, hay que verlos como que uno lo merece, precisamente porque toda la semana estuvo trabajando y estuvo esforzándose. Para mí es el hecho de poderme disfrutar a mi familia en un viajecito, en un almuerzo familiar. A mí me gusta cocinar y a veces me dedico toda la mañana el domingo a hacer un asado o lo que sea, ¿verdad? Para mí eso es la paga por miedos bien manejados durante una semana. Avancé, soy mejor, no dejé que el miedo me venciera, me merezco entonces un mi asadito. Bueno, pues muchas gracias, Félix. Dice Rodrigo Lacayo que quiere su licencia de su software, dice porfis. Ok, no, con mucho gusto. Y qué bueno que tocaste el tema, Rodrigo. A ver, estoy retirando 37 empresas sus licencias porque no usaron el software o lo medio usaron. Por favor, vayan a www.ventasymercadeo.com. 2 cosas. Primero, suscríbanse al newsletter para oír más cosas como esto que les dije del miedo, pero ahí hay una página que dice software, ahí se pueden registrar e inscribir. Yo voy a repartir licencias, qué bueno que me recordaste, Jorge. Pónganme ahí por favor el nombre de la empresa, el nombre de ustedes, el nombre de la empresa y el correo que va a ser dueño del software y yo empiezo a mandar licencias. Al principio dimos 50 licencias, 13 empresas lo están usando bien, 37 no, entonces vamos a darle la oportunidad a otras nuevas 37 empresas de tener un acceso al software. ¿Qué es este software? Al final es un ERP y les estamos regalando la licencia. Todas las semanas le agregamos mejores cosas, más cosas para ayudarlos a administrar sus empresas y a poder subir sus ventas. Y lo mejor es que nos juntamos una vez a la semana y ahí me tienen a las órdenes y a veces son dudas del software y a veces son dudas de la empresa. Yo les contesto lo que ustedes necesiten. Bueno, pues muchas gracias, Félix. Gracias. Está preguntando a Ana Elena Godoy para qué es el software. Es un software para, inicialmente era solo para la parte de ventas de las empresas, pero pues como bien dijo Frederick, ha ido avanzando y realmente ya tiene muchas otras opciones. Así que si quieren poder probarlo y todo, pues pueden ir a ventasymercadeo.com y allí registrarse. Y yo les mando su licencia. Muchas Mañana gracias. me voy a sentar a mandar licencias. Muchas gracias, Frederick, y nos vemos la semana entrante. Adiós mediante. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.